Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra edición más de los seminarios de fenómenos de transporte y reología de fluidos complejos. Son seminarios que se dan todos los viernes de 12 a 1 p.m. Bueno, el día de hoy el seminario está dado por la alumna pasante de Ingeniería Química de la Facultad de Estudios Superiores, Nava Rivera Estefanía, cuyo título es la transformada integral de Fourier aplicada a la descripción de fluidos viscoelásticos fluyendo en geometrías cilíndricas. Bueno, le voy a pedir al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, que es su director de tesis, que por favor haga la presentación de la alumna para que continúe con el seminario. Gracias a todos por su asistencia. Sí, buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer a los organizadores, que es el profesor y fundador de estos seminarios, el doctor Fausto Calderas García, que no se encuentra ahorita por alguna cuestión. También tenemos a coorganizadores, un servidor, tenemos al maestro en ciencias, doctorante Luis Antonio Ramírez Torres, tenemos a la doctora Guadalupe Salinas, tenemos también a la maestra Domingo Ortiz Bautista, y tengo el gusto hoy de presentar a una persona que yo quiero mucho, aprecio mucho, que la considero parte de la familia, de aquí del grupo, y personalmente yo aprecio. La conocí en LTP, en transferencia de masa, y hemos seguido trabajando. Y hoy nos presenta su tema, que es su tema de tesis, que lo va a presentar, espero, el 26 de septiembre, y versan en la transformada integral de Fourier aplicada a la descripción de fluidos viscoelásticos fluyendo en geometrías cilíndricas. El nombre de esta distinguida invitada es Estefanía Nava Rivera, y ya es pasante de la carrera de Ingeniería Química. Entonces, los asesores de este trabajo es el doctor Fausto Calderas García, el maestro en ciencias doctorante Luis Antonio Ramírez Torres. Este trabajo fue presentado en el AMIDIC en forma oral en la sesión de fenómenos de transporte, y causó un gran impacto debido a los resultados, y espero que dentro de poco se pueda publicar. Pues muchísimas gracias por su presencia, bienvenidos, y esta es su casa. Bienvenida, Estefanía, un placer como siempre tenerte aquí. Muchas gracias, doctor Emilio y doctor Luis Antonio, y a todos los presentes aquí. Voy a dar inicio. Bueno, ya les mencionaron el título, y esta investigación fue presentada en el Congreso de la MIDIC, en representación de la UNAM, de la FE Zaragoza, de la UMIES y, por supuesto, de mis mentores aquí presentes. Este es el contenido que lo iremos viendo sobre la marcha. Como introducción, esta investigación versa en el estudio del esquema del oído interno, el esquema de las células ciliadas externas que se encuentran dentro del oído interno, dentro de la cóclea. Estas células lo que se encargan es de transformar las señales sónicas mediante vibraciones a señales eléctricas para que puedan ser asimiladas por el cerebro humano. Lo hacen mediante una deformación de la membrana que se encuentra aquí, recibe un campo eléctrico, por lo cual empieza a oscilar, y es por eso que se le llama membrana flexoeléctrica. Lo que se va a hacer es un modelado matemático con la cual se da una función de transferencia compleja que nos relaciona este campo eléctrico con nuestro flujo generado gracias a estas vibraciones, y esto nos va a dar una funcionalidad de nuestro fluido biológico, cómo se comporta. Para entender esto necesitamos saber más lo que son las definiciones básicas, como la permeabilidad, que es la facilidad con la que fluye un fluido a través de una membrana porosa. También se puede considerar como la resistencia que nos otorga nuestra geometría para este fluido. Cuando hablamos de la permeabilidad intrínseca, esta solo nos mide la resistencia que nos brinda el medio geométrico sin relacionarlo con las propiedades reológicas de nuestro fluido. Y es por eso que se aplica a fluidos newtonianos. Cuando tenemos, sin en cambio, hablamos de la permeabilidad real o de Darcy, esta sí nos relaciona la medida de la resistencia que brinda nuestro medio geométrico con las propiedades de nuestro fluido.
Y nuestra aportación aquí es una función de transferencia compleja que nos va a dar más datos reológicos de este fluido. Como antecedentes, se ha demostrado mediante estos artículos que cuando tenemos un fluido viscoelástico que es sometido a una fuerza de deformación con un gradiente de presión pulsátil que es maximizado, este flujo se ve que aumenta nuestra magnitud sin importar o a pesar de que exista una oclusión periférica o central. Esto se ha demostrado en sangre humana a través de las series de Fourier. También se ha aplicado con geometrías rectangulares y cilíndricas. Se ha estudiado también en venas elásticas e inelásticas y se ha aplicado en un modelo 2D. También es necesario conocer la ecuación de Hagen-Poiseuille, que sabemos que nos relaciona el flujo a través de una geometría cilíndrica. Tenemos la velocidad promedio y la permeabilidad intrínseca, que también nos relaciona la ecuación de Hagen-Poiseuille, que es por otra parte se puede ver como la resistencia de este medio geométrico. Y aquí está la función de transferencia compleja, que veremos cómo la obtendremos a continuación como metodología. Aquí ustedes están observando una imagen de las células ciliadas externas. Pueden ver que tienen una forma cilíndrica. Entonces, por eso se modelaron con una geometría cilíndrica. Aquí yo puse un fluido sanguíneo que está fluyendo, porque también puede aplicarse ahí, ya que también es impulsado por una bomba peristáltica. Entonces, aquí se tiene un flujo unidireccional y un radio igual a R1. En el desarrollo de esta ecuación es importante destacar el modelado matemático, que tenemos un fluido no estacionario, un fluido no newtoniano, y nuestra fuerza motriz es un gradiente de presión en función del tiempo y del eje axial. Y hablamos de una geometría capilar. Podemos comenzar por la ecuación de Navier-Stokes modificada, operando vectorialmente nuestro operador laplaciano, nuestra fuerza motriz y nuestra derivada material. Enfocándonos más en el componente Z, le aplicamos nuestras condiciones del modelado matemático y llegando a esta ecuación diferencial, donde aquí podemos observar nuestro operador viscosidad, que contiene la información reológica. A continuación, se le aplicó una transformada de Fourier para dejarla en el espacio del tiempo y de una frecuencia característica. Este parámetro beta que se le aplicó es de suma importancia, ya que contiene nuestro operador viscosidad, y este operador lo que va a hacer es permitirnos utilizar cualquier fluido viscoelástico o no newtoniano, ya que está en función del espacio, perdón, del tiempo y de una frecuencia característica, y no depende del espacio. Aplicamos un cambio de variable por el cual nos va a permitir llegar a la ecuación diferencial modificada de Bessel. En esta solución ya se encuentra en la literatura y versa de la suma de la solución homogénea y la particular. Aquí observamos que consta de I0 y K0, que es la función de Bessel de primer orden, de primera especie, perdón, de orden 0 y de segunda especie de orden 0, más la solución particular que cuenta con la función que nos da la fuerza motriz. Para el capilar, ahora lo que vamos a hacer es sustituir las condiciones de frontera en esa solución general. De esta manera vamos a obtener el flujo volumétrico. Aquí podemos observar que el flujo volumétrico nos da información sobre la permeabilidad intrínseca. Esto
nos va a relacionar con la ecuación de Hagen-Poiseuille. Tenemos aquí la función de transferencia compleja que esté en función de nuestra frecuencia, y esto nos va a dar información sobre una permeabilidad real, más detalles sobre nuestro fluido viscoelástico que va a estar contenido en este operador, multiplicado por la fuerza motriz. Ahora, en este operador, vamos a desarrollarlo a continuación mediante un modelo de Burgers modificado. Aquí en esta imagen, en la figura 4, podemos observar una célula ciliada. Esta que está en el centro es la membrana flexoeléctrica que va a estar oscilando de un lado para otro gracias a nuestro campo eléctrico, y esto es lo que nos va a generar un flujo de ambos lados. Aquí tenemos nuestro flujo biológico, que en esta representación mecánica le llamé polímero 1 y polímero 2. Estos polímeros tienen contribuciones elásticas y viscosas, y nuestra membrana únicamente nos da una contribución elástica. Esta función de aquí nos va a relacionar las contribuciones elásticas y viscosas de ambos polímeros y de nuestra membrana. Para el desarrollo de este operador, ocupamos estas definiciones algebraicas, como son el tiempo de relajación total, que es la suma de la memoria de ambos polímeros, la memoria, que es el producto, la viscosidad total, que es la suma de la viscosidad de ambos polímeros, la elasticidad de bulto, y la fluidez, que esta es nuestra medida de la resistencia. Es 1 entre el operador viscosidad. Algo muy importante e interesante que se hizo en esta investigación fue acotar la medida de la elasticidad para que no nos tendiera a infinito. Esto se hizo mediante 1 menos m entre m, para acotar la que nos diera entre punto 1 y 1. De tal manera que cuando tenemos una elasticidad mucho menor a 1 y más cercana a 0, hablamos de una membrana flexible que puede oscilar y mediante esta vibración, la persona puede tener escucha, la célula. Y cuando tenemos una elasticidad igual a 1, existe una membrana que es rígida y no tiene esta facilidad de tener una vibración. Este fue el resultado, el modelo adimensional ya. Tenemos nuestro operador viscosidad de Burgers modificado en el espacio de Fourier. Aquí podemos observar la elasticidad, la frecuencia, la contribución viscoelástica y la memoria. Este operador está contenido dentro de nuestra función de transferencia, que nos relaciona, como mencioné, el campo eléctrico con nuestro flujo volumétrico en función de una frecuencia. Ahora bien, lo que se simuló en matemática fueron estas funciones, la función de transferencia ya dimensional, el parámetro beta, en el cual se estuvo modificando el número de Débora, que es el tiempo de relajación entre el tiempo inercial. También se obtuvo una magnitud del flujo en la cual se le estuvo dando valores al número de Débora, a la viscosidad, a la memoria, elasticidad y a una frecuencia. Estos fueron los resultados. Aquí podemos observar que se graficó el flujo versus la frecuencia. Cuando tenemos una frecuencia más alta y hablamos de un número de Débora de 0.1, observamos que no hay ningún tipo de resonancia, no hay un aumento en la magnitud de flujo. Aquí el fluido se trata de un fluido newtoniano y observamos que no nos da ninguna respuesta. Aquí la membrana no está vibrando, pero sin embargo, cuando tenemos un fluido más viscoelástico,
que empieza con la línea azul y la línea rosa, aumenta la viscoelasticidad. Ya existe a partir de este punto una resonancia. Sin embargo, se maximiza cuando aumenta nuestra viscoelasticidad en el fluido. Esta resonancia maximizada se da cuando tenemos una frecuencia mayor a nuestra frecuencia crítica. En este punto ya existe un máximo flujo y es cuando la célula ya puede transformar estas señales a señales eléctricas. En esta gráfica de aquí se grafica lo que es la función del esfuerzo en la pared, que nos relaciona con la frecuencia. En esta función nos relaciona el campo eléctrico con el esfuerzo en la pared, y aquí está señalado nuevamente. Podemos observar que cuando tenemos un fluido newtoniano, no hay resonancia. Aquí solamente nos da información de la permeabilidad intrínseca. Sin embargo, cuando tenemos ya un fluido más viscoelástico, ya tenemos esta relación de la permeabilidad real, que nos relaciona el esfuerzo en la pared de nuestra geometría con nuestro fluido. Tenemos una máxima aquí, resonancia. Y esta gráfica de aquí nos representa ya la relación del esfuerzo en la pared con el flujo. Estos ciclos que se encuentran aquí nos representan estas oscilaciones que se encuentran acá. Estas oscilaciones nos dan una huella característica de nuestro fluido. Esto es muy importante porque podemos compararlo con otro fluido que es sometido a una misma frecuencia, por ejemplo, pero al ser diferente fluido va a tener diferentes ciclos. Entonces, esto es muy característico, es una huella funcional de nuestro fluido que nos va a permitir cómo se comporta a cierta frecuencia, a qué frecuencia ya vibra, cuánto es nuestro esfuerzo en la pared y cómo lo podemos aplicar de esa manera, cómo podemos maximizar su funcionalidad. Y como conclusiones, estas son las bases matemáticas respecto a la biotecnología que se puede aplicar en el oído humano. Por ejemplo, aquí ustedes están observando un implante coclear, el cual contiene un transmisor que va a transportarle señales eléctricas del receptor a las células de la cóclea. Sin embargo, esto podría mejorar de una manera significante. ¿Podrían imaginarse ustedes que esto fuera autorregulable de acuerdo a las vibraciones que está recibiendo esta célula? O sin embargo, también se podrían amplificar sonidos que no son capaces de escuchar nuestro oído humano. Esto sería. Y bueno, y por último, quiero agradecer por su guía y apoyo a la ingeniera química Domingo Ortiz Bautista, al doctor Fausto Calderas García, al maestro en ciencias doctorante Luis Antonio Ramírez, al doctor Luis Medina Torres, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, al Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte de la UMIES, este laboratorio, y al Seminario de Grupo de Reología, creado por el doctor Fausto, y por último al proyecto PAPIT. Estas son las referencias y quiero agradecer a todos por su atención. Y que me disculpen un poco por los nervios, me distrajo el ruido de las aves. Sí, no te preocupes. Pues muchas gracias, Estefanía, por tu presentación. Vamos a la sección de preguntas, comentarios, etcétera. Pueden hacer preguntas por medio de micrófono o bien por medio del chat. Pueden ustedes ahí escribir su pregunta. Y por favor, siéntanse en libertad, en confianza de preguntar. Estefanía seguramente está dispuesta a contestar sus preguntas. Bueno, veo que levantó la mano el doctor Edson Emilio. Adelante, doctor. Gracias. Muy bien, pues felicitarte, Estefanía, por el gran trabajo, que es importante. Ahorita este expreso es a tu salud, o sea que eso debe de ser. Bueno, entonces, a ver, vamos a platicar un poquito de esta cuestión. Fíjate bien,
Vete a la diapositiva donde estás explicando lo de las células ciliadas externas. Creo que es de las primeras, porque eso debe de quedar bien claro para el auditorio qué es lo que estamos trabajando. Está bien. Eso me parece muy bien esta parte. Obviamente que están en el oído interno, las células. Vete a la siguiente. Vete a la siguiente. A la siguiente diapositiva. Creo, hay una donde estás, creo que es antes, donde estás viendo una antes, por favor. Una antes, a ver, creo, no sé si esté por aquí, a ver, sí, creo que sí. Otro, ajá. No, No, yo creo entonces que es es después, ¿no? más adelantito, por favor, perdóname. ¿Ese? Ahí. Fíjate bien, las células ciliadas externas, yo no comprendía esto y me equivoqué mucho cuando estaba en Canadá, eh, tratando de explicar esta cuestión porque no sabía exactamente qué estaba modelando. Tenía la intención, las células ciliadas externas están pegadas a la membrana, a ese saco que ves ahí, que tienes figura 4, está pegadas en la pared. Entonces, esa proteína que ves ahí en forma de un círculo negro o una esfera negra, es una proteína, exactamente. Pero las células ciliadas externas están pegadas a la parte lateral de la pared. Entonces, fíjate, vete a la pared, arribita del círculo negro. Ahí, en esa parte, en toda esa pared, están pegadas, en toda esa pared. Cuando se contraen y se expanden, si tú ves esa contracción y esa expansión es como la de un acordeón, y para simular ese acordeón, tú lo que haces es trabajar con una función sinusoidal o más o menos interpretarla así. Entonces, esa parte donde la función va hacia arriba y va hacia abajo, si tú la cortas y la pegas, es como si tuvieras un círculo que va hacia arriba y va hacia abajo. Por eso tienes la figura del medio, la figura 2. Esa membrana lo que te dice es cuando se contrae hacia la derecha y cuando se expande. La parte del fluido que tienes del lado derecho sería la parte del fluido no extracelular, que sería donde está, no está en el saco, sino está fuera del saco. Y la parte del bottom fluid, que está al lado izquierdo, sería la parte que está adentro de la pelotita esa. Porque acuérdate que hay una transferencia de masa de iones ahí. Entonces, lo que estás haciendo es simular esa perturbación de esa membrana. Entonces, hay que definir bien esa parte. La esfera que tú tienes ahí en la figura 2, la que está bajito, representa el casquete donde se está deformando la membrana. Y la analogía exactamente es una parte de una esfera, porque la membrana se deforma en un cascarón esférico. Pero es una parte de una esfera. Y del lado derecho estás tratando de representar mecánicamente este sistema que es muy complejo. La parte verde es la membrana elástica, la parte azul fuerte es una fase viscoelástica y la otra es una fase viscoelástica. Entonces, lo estás representando con la ecuación que tienes abajo. Hay que definir bien ese sistema. Todo lo demás, yo creo que ya lo tienes dominado, pero hay que entender bien esa cosa. ¿Cuál sería la motivación de tu trabajo? ¿Por qué es importante tu trabajo? ¿Qué es lo primero que te van a decir en el examen que vas a presentar el 26 de septiembre? Bueno, este trabajo me parece muy importante, ya que pues son avances en la biotecnología y más que nada avances a la salud que pueden aplicarse tanto ya sea en el corazón o en el oído, o en un sistema incluso en la ingeniería donde se tengan vibraciones. Es muy amplio la aplicación, Mira, entonces me parece un estudio muy completo. cuando estés en el examen de maestría, uno de los profesores en la entrevista te va a decir, ¿qué hiciste en la licenciatura? Y vas a decir, hice esto. Y te van a preguntar el por qué, o sea, cuáles son los parámetros, las cosas. Y lo que se tiene que contestar ahí, a mi parecer, lo que se tiene que contestar es que es un sistema que lo estás entendiendo. Todavía falta mucho por explorar en esta área, pero estás entendiendo cómo puede funcionar. Y a la persona que está en el laboratorio le vas a decir
Estos son los parámetros finos que tú tienes que modelar a través del experimento. Tienes que hacer, porque tú hiciste experimentos en sílico, o sea, en computadora, pero el experimento que van a hacer es en laboratorio in vitro o in vivo, que se puede decir. El problema de este tipo de cuestiones es que las células, no puedes cortar a una persona y decirle, ahorita te saco una célula, ¿no? Allá él, ¿no? Una célula y la estudio, ¿no? No, porque no son regenerables, no son regenerables. Entonces, una de las cuestiones es que haces los experimentos en sílico, en computadora, para que puedas, no tengas riesgo de nada y puedas ahorrar material, que es una de las cuestiones que estamos trabajando. Y segundo, pues ahorita tenemos un bombardeo excesivo de información que siempre estamos escuchando. Por ejemplo, lo primero que haces cuando te compras un celular, te ponen una advertencia. Estaba escuchando muy fuerte el celular, o sea, baje el tono y todo eso, porque estamos siendo afectados por todo el ruido. Bueno, eso sería los únicos dos comentarios. Y tercero, defíneme, vete a lo donde definiste la permeabilidad. La permeabilidad, que esa es la pregunta que te voy a hacer en tu examen. Esa es la buena, esa es la buena. ¿Qué es la permeabilidad para ti? La permeabilidad, supongamos que tenemos un material que es poroso y Ok. tenemos un fluido que intenta pasar por ahí, pero ese material brinda una resistencia. Entonces, es la medida que brinda nuestro material a la resistencia que, bueno, es la medida de resistencia que brinda nuestro material para que este fluido fluya a través de este material. Ok. Y le llamas intrínseca y de Darcy. ¿Por qué intrínseca? Cuando hablamos de una permeabilidad intrínseca, por lo general es así porque se tiene un fluido newtoniano que no varía nuestras propiedades reológicas y es por eso que no se relaciona con nada más se toma la medida de la resistencia de nuestra geometría. ¿Y la permeabilidad real? En este caso, sí ya se relaciona la resistencia que brinda nuestro material o medio geométrico, se relaciona con las propiedades de fluido, ya que esta medida ya varía dependiendo de las propiedades reológicas de nuestro fluido. Es por eso Ahora, que se relacionan ambas partes. ahora defíneme, y esta es la pregunta de tu examen, la que te voy a hacer. Defíneme la permeabilidad en tu sistema. ¿Cómo definirías en términos de la membrana? De tu sistema, aquí no hay medio poroso, aunque sí hay medio poroso, todo es poroso. Pero ¿cómo definirías tu permeabilidad? Una definición única, que es la que vamos a meter en el artículo, porque ese es lo original. ¿Cuál sería, a partir de estos trabajos que tú estás haciendo, cuál sería la permeabilidad o cómo definirías la permeabilidad de tu sistema membrana con los fluidos? ¿Cuál sería la definición? Que te preguntara cualquiera de este respetable auditorio. Defíneme la permeabilidad en tu sistema pasante de ingeniería química, Estefanía Navarrete. Hablando de este sistema, yo definiría permeabilidad como la medida en la que esta membrana nos permite el paso de nuestro fluido, dependiendo de nuestra frecuencia a la que es modificada este fluido y sus propiedades reológicas. Así yo lo definiría, no sé si me di a entender. No, sí, bueno, no te voy a decir la respuesta, no te voy a decir la respuesta. Voy a aceptar esa definición y después en la segunda ronda, si hay oportunidad, vamos a discutir sobre esta cuestión. Pero está bien, pero hay que refinarla más sobre la membrana. La membrana es la base. Ok, está bien. Por mi parte es todo ahorita. Y espero que haya más preguntas. Si no, te vuelvo a hacer una ronda de preguntas y ahí te defino lo que podría ser esta cuestión. Porque al final, lo que estás viendo es que metes un campo eléctrico y lo que se está deformando es la membrana. Entonces, ¿qué es lo que presenta resistencia? ¿El fluido o la membrana? El fluido. ¿Qué estás deformando? Si se deforma la membrana. Eso. Vamos sobre eso.
Entonces, ¿cuál sería la permeabilidad? Cuando entra el campo eléctrico, piénsale, la permeabilidad sería la resistencia que presenta la membrana ¿qué? Flexoeléctrica. A cambiar su ¿qué? A cambiar su geometría. ¿Ok? Su curvatura. Es la resistencia que presenta. Aquí no tienes medios porosos. Es la membrana. Es la resistencia que presenta la membrana a ser deformada, a cambiar su curvatura. Entonces tú estás definiendo una permeabilidad, pero ¿de quién? De tu membrana. Es la facilidad que tiene la membrana o la resistencia que presenta a ser deformada, a cambiar su curvatura, a flexionarse, a flexo electro, cambiar su geometría, ¿no? Exacto, pero de alguna manera quien le da esa resistencia también es el tipo del fluido, porque cuando tenemos por ejemplo, un fluido que es no newtoniano, nuestra membrana pues no tiene esas Bueno, propiedades de la vibración. ok, No entonces, podría decirse. entonces ahí hay que definir esa. O sea, al final, el 26 de septiembre me vas a contestar eso, pero muy bien, excelente, excelente, te felicito. Es eso, muy bien, por mi parte es todo, profesor. Gracias. Al ¿Alguna otra contrario, pregunta? doctor. Sí, al contrario, Ajá. doctor, gracias por sus preguntas y Estefanía por haber respondido. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún comentario, sugerencia que le quieran hacer a Estefanía. Se pueden expresar mediante el chat, levantando la mano o bien directamente prendiendo el micrófono. Bueno, no veo manos levantadas, entonces aprovecho, Estefanía, para hacerte unas preguntas. ¿Podríamos ir a la ecuación de balance de momentum donde pones tu ecuación de Navier-Stokes modificada, por favor? Claro. Muy bien. Correcto. En las consideraciones, en el cuadro que está a la izquierda, mencionas que es un fluido no newtoniano. La ecuación de Navier-Stokes, la que no es modificada, pues se está considerando un fluido newtoniano de viscosidad constante, ¿verdad? Ahí tienes que tu operador viscosidad es no constante, ¿verdad? Exactamente de qué variable independiente de tu sistema depende ese operador viscosidad. Este operador viscosidad depende de nuestra frecuencia y de nuestro tiempo. Pero sin embargo, este lo introducimos mediante la ley de Hooke. Este operador. Muy bien. ¿Por qué entonces mencionas que es un fluido no newtoniano? Si es una viscosidad que no depende del espacio, que solamente depende del tiempo, mencionas que es un fluido no newtoniano. ¿A qué se debe? Ujú. Bueno, es un fluido no newtoniano porque nuestra viscosidad, perdón, no es constante, dependiendo de su deformación. Por ejemplo, esta viscosidad puede ir variando dependiendo de la fuerza de deformación que se le aplique y dependiendo del tiempo. Sí, mira, es que ahí está la cuestión. Si ese operador viscosidad dependiera del espacio o de la rapidez de deformación, antes de la ecuación de Navier-Stokes está la segunda ley del movimiento de Cauchy o simplemente ecuación de movimiento. Tú Ujú. reemplazas el tensor de esfuerzos viscoelástico, está la función viscosidad que depende del segundo invariante, el tensor de rapidez de deformación, pero es una variable que depende del espacio. No podrías reemplazar ese operador por el laplaciano, ¿verdad? Entonces, sí, mira, efectivamente ese operador viscosidad depende del tiempo o de la frecuencia, pero no depende del espacio, ¿ok? Por eso tú lo puedes sacar de la divergencia del tensor de esfuerzos para convertir el otro operador en el laplaciano. De ahí el término de ecuación de Navier-Stokes modificado. Y esto viene de la mano con la siguiente pregunta, Estefanía. ¿Podríamos ir a tu modelo mecánico del fluido, por favor? Entonces, mira, analicemos la parte izquierda, la de G1 eta 1. Primero, el resorte está representado, como bien mencionas, con la ley de Hooke. El fluido que está en el pistón,
¿Qué tipo de fluido es? Es un fluido viscoelástico. El del pistón, donde está El eta 1. Sí, eta 1. exactamente. Porque es un resorte, ¿verdad? Que sigue la ley de Hooke. Y el pistón, ¿qué fluido tiene? ¿Qué ley constitutiva sigue el pistón? Tiene un fluido elástico, ¿no? No. Recuerda que es un Maxwell, es un modelo de Maxwell que está conectado en serie, el de G1 eta 1, donde tienes ahí tu representación Aquí en mecánica. esta parte. No, es la figura 6. Ah, ya, ya. Exactamente, mire. Ahí tienes un modelo de Maxwell, ¿verdad? Que está conectado en serie. Ujú. Entonces, primero tienes un resorte que sigue la ley de Hooke, y luego tienes un pistón que ¿qué ley sigue? Ese, nuestra membrana sería, La membrana es la verde, ¿no? ujú, Exactamente. Hay un modelo de Maxwell del lado izquierdo que representa, según tu diagrama de la figura 5, bottom fluid, y luego otro modelo de Maxwell que está del lado derecho que representa el top fluid, ¿verdad? Cada modelo de Maxwell tiene dos componentes, una parte elástica, que es G1 y G2, y luego una parte viscosa, que es eta 1 y eta 2. Esa parte viscosa, la ley de Newton. exactamente, es correcto. Exactamente. Recuerda que la ley de Newton admite una viscosidad constante, independiente de la rapidez de deformación, pero en tu sistema sí depende del tiempo, de la frecuencia. Por eso es que tú en la ecuación de movimiento puedes sacar ese operador viscosidad, porque es independiente del espacio, pero sí depende del tiempo. De ahí el nombre de ecuación de Navier-Stokes modificada, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta lo elemental, eso nunca se pierde, ¿verdad? Y bueno, ya aprovechando que estamos ahí en la representación mecánica, Ujú. ¿por qué conectaste los dos modelos de Maxwell y la parte elástica de la membrana en paralelo y no en serie, por ejemplo? Mm. Yo los conecté en paralelo porque es como los encontré, en la, es la forma, bueno, cuando están así en paralelo, se pueden sumar todas las fuerzas. Como podemos observar aquí, se relacionan de una manera sumatoria. Y es como mejor la encontré, respecto a la célula, que tenemos una membrana y sin embargo, nuestros fluidos están de cada lado de la membrana. No están, Sí, es que ahí está el punto, ¿verdad? Porque de acuerdo al diagrama de la figura 5, tanto el fluido, la membrana y el fluido, pues a priori uno dice, pues están conectados en serie, ¿verdad? Digo, a simple vista. Pero tiene una explicación matemática, ¿sí? Tú pones así los elementos de tu representación mecánica, porque notas, si tú tomas el punto de abajo, donde está sigma de la figura 6, y el otro punto donde está en la pared o en el rectángulo de la parte de arriba de la figura 6, y tú estiras tu representación mecánica, te vas a percatar que la deformación que tiene todo ese elemento es la misma para todos los elementos, ¿sí? Y efectivamente, como bien mencionas, una cosa es la deformación y otra es el esfuerzo. El esfuerzo en esa representación mecánica, pues efectivamente es la suma de los esfuerzos de cada uno, pero la deformación es igual para todos. En la figura 5, efectivamente, tú deformas de un lado con la membrana y los fluidos tanto del lado izquierdo como del lado derecho también se deforman en misma proporción. Por eso es que tú utilizas esa representación mecánica en paralelo y no en serie, ¿ok? y al mismo tiempo, ¿no? Exactamente, es correcto. Porque si fuera en serie, entonces ahí el esfuerzo para todos los elementos va a ser igual. Y la deformación es la suma de cada uno. Y como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Físico, al menos. De acuerdo a la figura 5, ¿verdad? Ujú. Bueno,
Ya mi última pregunta, ya gracias. para, sí, no deje, ya para pasar a otras preguntas, si alguien más quiere expresarse, podríamos ir a la figura donde tienes flujo contra función de transferencia. Creo que sí, sí hay una gráfica de ese estilo. Ah, flujo contra flujo. Sí, ese, exactamente ese. ¿Qué significa? Bueno, tienes un punto máximo en la función rosa, ¿verdad? Primero, ¿qué implica que el Débora sea igual a 1? El Débora que sea igual a 1 nos implica que ya tenemos una alta viscoelasticidad en nuestro fluido. Entonces, eso de alguna manera le está permitiendo a nuestra membrana tener una máxima resonancia. O sea, que está oscilando de manera máxima. Ok, para un Débora igual a 1. Débora Sí. igual a 1 significaría que el tiempo de observación es igual al tiempo de experimentación, ¿verdad? De acuerdo a la definición del número de Débora. Entonces tú, efectivamente, existe una frecuencia natural, por así decirlo, donde el flujo es máximo, precisamente porque, bueno, la frecuencia que tú estás aplicando coincide a priori con el tiempo de relajación del material. ¿Sí? Y las pequeñas oscilaciones que se observan a frecuencias más grandes, ¿tú a qué lo asocias? ¿Por qué se da ese efecto después del punto máximo? Mm. Ese efecto yo considero que se da porque por el aumento de la frecuencia, esto ya no va, como tú lo mencionas, ya no va acorde con el tiempo de relajación en nuestro fluido. Entonces va disminuyendo las oscilaciones de nuestra membrana. Sí, O exacto, sea, ya va no te- rápido, pero Sí, va disminuyendo el alcance que tiene de lado a lado. ok, te estás alejando de la frecuencia de resonancia, ¿verdad? Pero Exactamente. sí se observa un efecto, aunque tenue, pero se está amortiguando, ¿no? Con el aumento de la frecuencia. Bueno, todavía tengo otras preguntitas, pero bueno, o sea, ya las voy a guardar para tu examen. Así es que, bueno, ya sería todo por mi parte. Muchas gracias, Estefanía. No, gracias Considero a que tienes ustedes. un dominio excelente del tema. Esta parte de las analogías mecánicas y la reología, pues es algo que no se ve en la carrera de Ingeniería Química aquí en la FE Zaragoza, pero sin duda se nota que has estudiado mucho. Y no me queda más que desearte mucho éxito en tu examen y que pues te quedes en la maestría en materiales. Es muy bonita ese posgrado en materiales. Tiene cosas muy interesantes. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otras preguntas, algo más que le quieran comentar a Estefanía, alguna inquietud, por favor siéntanse en libertad de expresarse, para eso son estos seminarios. Si no hay preguntas, yo quiero hacer unas cuantas más y terminaríamos, ¿no? O sea, o Sí, como tú me indiques, Luis. sí, No sé si doctor, hay alguien todavía que... disponemos de 10 minutos, doctor, adelante. Ujú. Adelante. Sí, para irnos entrenando. A ver, fíjate bien, en esta que estás poniendo aquí, obviamente que la resonancia mayor tiene que ver con la frecuencia natural de tu sistema, es decir, con el tiempo de relajación dominante. Pero la cascada que se ve de oscilaciones en la gráfica rosita, todas esas cascadas, ¿a qué efecto se deberán? ¿Por qué se producen esas oscilaciones, Estefanía? Mm, ¿A qué crees? Al efecto del campo eléctrico. Mm, Mira, ok, está ¿Qué bien, más? es una posibilidad, pero yo pienso que es al cociente de las funciones de Bessel, como son oscilantes esas, esa es una consecuencia que tiene que ver con las funciones de Bessel. Acuérdate que tú tienes dos tiempos de relajación. Cuando tú defines digamos, los números adimensionales, vete a los números adimensionales, los que tú tienes ahí, más atrás. Ahí, fíjate bien, la memoria tiene es el producto de dos tiempos de relajación, lambda 1 y lambda 2. Alguno de esos es dominante, o sea, es el mayor, es el que se ve la resonancia, pero el otro, ¿dónde queda? Lambda 2, por ejemplo, vamos a suponer que lambda 1 es el dominante. Y ahora sí, vete a la gráfica, vete a la gráfica. Ahí está.
el dominante te da el punto rojo de la rosita. Pero el otro tiempo, ¿dónde queda? En esta área. Exactamente. Entonces tú tienes una ventana de flujo oscilatorio. La dominante quizá es la más llamativa porque es la resonancia, la que domina el término y se amplifica ahí el sonido. Recuerda que lo que tú tienes es un detector de frecuencias naturales. Metes el campo eléctrico y donde la membrana tiene su frecuencia natural. Cuando metes el campo eléctrico, hay una frecuencia en particular donde empieza a oscilar grandemente y es esa rojita que tú tienes ahí. Pero la otra te va a dar una resonancia muy particular. ¿Dónde está? No lo sé, pero puede ser esa ventana de observación que va desde pues, el máximo hasta, por ejemplo, 100. En esa ventana de observación, tú tienes esos dos tiempos de relajación. Y ya después, a frecuencias altas, pues, el sistema va a tender a disiparse, como se ve ahí. Ahora, en la morada, en la que tú decías donde no hay resonancia, ¿cómo se llaman esas curvas? En la moradita que tienes ahí. ¿Curvas de qué tipo? Esas curvas donde no se ven la resonancia se llaman curvas de qué? Que ya todo lo vimos, ¿eh? ¿Curvas de qué? De relajación, ¿no? Son curvas que relajan, que no hay máximos. Ok, Entonces, se refería a eso, sí. exactamente, son curvas de relajación, o sea, siempre tienes que explicar tus gráficas en términos de las curvas de relajación o las curvas resonantes. Ahora, cuando te dicen, el Débora es igual a 1, es muy viscoelástico, no. Débora igual a 1000, sí es muy viscoelástico, es elástico completamente. Débora igual a 1 es viscoelástico, viscoelástico. Débora igual a 1. Cuando es menor a 1 es más viscoso, pero acuérdate que siempre tienes esa mezcla, ¿no? Esa mezcla es importante. Más viscoso, pero menos elástico. Exactamente, o sea, siempre lo tienes, no tienes que decir, es muy viscoso, ¿no? Porque alguien de la audiencia te puede decir, bueno, yo tengo un Débora de 2, o sea, es más viscoso, más el viscoelástico que el tuyo. Entonces, siempre manéjate por eso. Débora, muy grande, infinito. Débora, cercano a 0. Y Débora igual a 1, viscoelástico. ¿Ok? Okay. Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, a ver, vámonos ya a las últimas, a la siguiente gráfica, por favor, donde estás poniendo la función de transferencia, esa. Fíjate bien. ¿Qué es esa función de transferencia que tienes ahí? ¿Me la podrías explicar? Ese es el esfuerzo en la pared y está dado por ese cociente de funciones de Bessel. J1 entre B estrella y JB. Esa función de transferencia, ¿qué es? ¿Qué significa físicamente? La primera es flujo, es campo eléctrico flujo. Pero ¿esta qué es? ¿Cómo la podríamos interpretar, esta función de transferencia? Bueno, esta función de transferencia con respecto a la gráfica, yo podría interpretarla que, por ejemplo, esta función de Bessel de primer orden y de orden 0 nos está describiendo cómo se va relajando el fluido mediante las oscilaciones. Pero ¿cómo se deforma en la pared? Ya estamos entendiendo. Entonces, esa función de transferencia te va a relacionar la interacción entre la pared y el fluido. Es la máxima disipación viscoelástica. Es lo que tú tienes que decir. Porque alguien en la audiencia te va a decir, Dios mío, ¿esto qué es, no? O sea, te va a decir, simplemente es la interacción pared, fluido. Y la otra es campo eléctrico y flujo. O sea, es eso, ¿ok? Es importante que te tengas bien esa parte. De igual manera, obtienes ahí un máximo. Y la última, por favor. Vete a la siguiente gráfica. Esta que es la que me ha costado, entenderla un poco. ¿Me la podrías explicar en el eje de las X? ¿Qué tienes en el eje de las Y y qué representan esas oscilaciones? En el eje de las X tenemos
nuestra función de transferencia que nos está relacionando aquí el campo eléctrico con el esfuerzo en la pared. Es decir, cómo nos está deformando este campo eléctrico la pared de nuestro sistema. Y del lado izquierdo tenemos la función de transferencia que nos está relacionando el campo eléctrico con el esfuerzo, perdón, aquí era con el flujo. Y aquí con el esfuerzo en nuestra pared del sistema. Y esto, a su vez, en conjunto, nos está describiendo cómo se comporta la deformación en la pared conjunto con nuestro fluido. Cómo es deformado ambas partes mediante nuestro campo eléctrico. Ahora, por ejemplo, fíjate en la que tienes a la izquierda, en la B, tienes un punto donde retornan, o sea, tienes un punto donde inicia y un punto donde hace esto y luego regresa, ¿no? Fíjate, ve ahí, ajá, vete al punto de inicio que estaría en 1,1, que sería arriba, en 1,1. Más o menos por acá. Vete en la B, en la figura B que tienes ahí en el zoom. Fíjate, ahí tienes 1,1, ahí, exactamente, arriba, 1,1, exactamente ahí. Ese es el inicio, ahí las dos coinciden. Vete sobre esa figura. Llega un punto en donde regresa y empieza a oscilar, ¿no? Ahí, exactamente, ese es el punto donde oscila. Ese punto tiene que ver con la saturación de tu fluido y con el esfuerzo. Y esas oscilaciones, acuérdate que son las resonancias secundarias que tú tienes ahí. Esas que le explicaste al doctor Luis, le dijiste, estas resonancias son un efecto de las funciones de Bessel, de las propiedades materiales. Esas resonancias son las que debes de decir que son una consecuencia de todas las propiedades materiales y de las funciones de Bessel. Pero esta es una fotografía única del fluido, porque tu fluido va a tener patrones diferentes. Entonces, esta es una de las contribuciones de tu trabajo. Si yo agarro dos fluidos de Maxwell, pero con diferentes apellidos a través de las propiedades materiales, voy a tener otra figura parecida, pero otra figura. Si te tomas la foto con tu mamá, son parecidas, pero tienen distintos caracteres biológicamente, fisiológicamente, tienen cosas en particular. Entonces, al final de cuentas, estas huellas digitales nos pueden ayudar a entender cuando una persona escucha y cuando una persona no va a escuchar. Acuérdate que lo que tú estás haciendo es contribuir a aquellas personas como mi papá, como mi hermana, como que tienen alguna pérdida del oído. Y la pregunta es que te van a decir las personas, ¿cuándo una persona va a escuchar y cuándo una persona no va a escuchar? Regrésate a tu gráfica anterior. De esa gráfica, simplemente por verla, ¿cuál será una persona que ha perdido la motilidad o la electromotilidad? ¿Y cuál es una persona que sí escucha bien? ¿Sería la morada o la roja? No, sería cuando una persona ya no puede escuchar bien, su gráfica sería de esta manera, la morada. Exactamente. No hay resonancia. Y una persona que tiene digamos, una resonancia adecuada, ¿cuál sería? La rosa. Exacto. Y una persona que está en el caso intermedio, ¿qué sería? Esta azulita. Exactamente. Una persona que puede ser por la edad, puede ser por alguna patología, puede ser por alguna cuestión. Entonces, al final es eso. Si tú le dices a una persona en la calle, no es que tenga un operador isotrópico, no te van a entender, pero sí te entienden que con esa gráfica no escuchan y con esa otra gráfica sí escuchan. Te felicito. Yo estoy muy contento con tu trabajo. Hay que detallarlo, pero está bien, está bien. Muchas gracias, Luis. Al contrario, doctor, gracias por sus preguntas. Nuevamente me uno a la celebración de Estefanía. Es una gran presentación. Pronto presentará su examen profesional de licenciatura y le deseamos todo el éxito. Con esto damos por terminado el seminario de hoy. Recuerden que todos los viernes a la misma hora hay seminarios distintos. Si ustedes se perdieron alguna parte del seminario, bien pueden consultarlo en la página de YouTube, donde están todos los videos de los seminarios que se han hecho hasta el momento. Y pues bueno, sin más, les deseamos un excelente día y hasta el próximo viernes. Gracias a todos.
Muchas gracias, Estefanía. Gracias a todos por darme su tiempo y sus comentarios. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Igualmente, y estamos trabajando para la maestría, para lo del examen. Gracias a todos. Por supuesto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye a todos.